En esta sesión vamos a ver una introducción a lo que es el maestro de materiales. Por tanto, vamos a introducir el maestro de materiales, vamos a mostrar especialmente las vistas de compras y aprovisionamiento, o al menos las vistas que tienen campos que inciden en la funcionalidad de compras y aprovisionamiento. Y vamos a ver también los principales campos dentro de estas vistas. En primer lugar, pues aclarar que dentro de SAP, de la terminología de SAP, de S/4HANA, todos los tipos de material, sean materia prima, componentes, productos semiterminados, terminados, incluso piezas de recambio, todos se van a denominar materiales, pero van a tener un tipo de material distinto, que es lo que nos va a indicar de qué tipo específico se trata. Se trata de una materia prima o de un componente. Eso es porque en algunas organizaciones, cuando se habla de materiales, se piensa solo en materias primas, pero en este caso, con la terminología de S/4HANA, de SAP, cuando hablamos de material, hablamos de todos los tipos de material, que luego se especificará con el tipo de material cuál de ellos es en concreto. Para cada material vamos a ver que tenemos distintas vistas, son distintas pantallas con distinta funcionalidad que van a agrupar datos relacionados para una funcionalidad determinada, normalmente para un departamento o una función, como lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos, por ejemplo, distintas vistas, las principales, y vemos que las principales que vamos a tener para compras y aprovisionamiento pues van a ser la vista de compras, la de planificación de necesidades, especialmente para aprovisionamientos, y datos generales de planta, de centro o almacenamiento. Pero vemos que tenemos vemos por ejemplo que tenemos una vista de datos básicos donde vamos a tener materiales, campos generales que aplican a todas las funcionalidades, como pueden ser la unidad de medida, como pueden ser dimensiones, como el peso, el volumen, etc. Clasificación, que también es general para todas las funcionalidades, donde podemos añadir características o campos adicionales que son específicos de nuestra organización y por tanto no están recogidos en los estándares de SAP. Ventas, pues esto va a ser utilizado principalmente por el departamento de ventas, información que se va a utilizar en la creación de los pedidos de ventas. Tenemos compras, como hemos visto, está relacionada con este curso, con este módulo, que va a permitirnos introducir ciertos datos que luego se van a transferir o se van a utilizar en los pedidos de compra. Planificación de necesidades, para utilizar lo que es el MRP, o sea, la planificación, pues podemos decirle al sistema cómo debe de realizarla para cada material, en este caso para el material que estemos actualizando. Planificación avanzada, esto se va a utilizar más en lo que es planificación de la producción, para programar las distintas órdenes que vamos a tener en nuestra fábrica. Pronóstico, en caso de que queramos también pues ir al detalle de cómo planificar principalmente nuestros productos terminados en función de la demanda del mercado. Preparación de trabajo utilizada en PP, en planificación de la producción, para crear las órdenes de fabricación. Datos generales, tradicionalmente se ha incluido dentro de Materials Management, que es el módulo en el que se incluye también compras y aprovisionamientos. Por lo tanto, vamos a verla también. Son datos generales de cómo se almacena el material tanto a nivel de centro como a nivel de almacén. Medios auxiliares de fabricación es una vista de planificación de la producción. Gestión de almacenes, esta vista será para aquellos datos que son específicos cuando utilizamos la funcionalidad WM, Warehouse Management, o IWM, Extended Warehouse Management, que es un caso específico, una funcionalidad específica para gestionar ubicaciones en nuestros almacenes. Es decir, cuando queremos que el sistema guarde qué tenemos almacenado en cada específica ubicación de nuestro almacén, pues tenemos que utilizar esta funcionalidad y por tanto tendremos que crear esta vista dentro del maestro de materiales e introducir los datos que necesitamos para gestionarlos ahí. Gestión de calidad para todo lo que son los planes de inspección y las inspecciones que necesitamos realizar para cada material. Aquí se introducirán los planes que necesitamos para cada material, para el material que estemos actualizando. Contabilidad y cálculo de costes para
decir al sistema cómo se va a gestionar en nuestras cuentas el inventario de este material, cómo se va a calcular el coste de este material, y stock, que es una vista que se creará automáticamente en el momento que creemos stock para este material. Luego vemos que tenemos distintas vistas, pero en este curso nos vamos a enfocar específicamente en aquellas que hemos señalado que son de compras y aprovisionamiento. Estructura organizativa, pues cada campo del maestro de materiales se puede definir a diferentes niveles organizativos. Por ejemplo, vamos a tener campos que van a ser globales, como los que veíamos en la vista de datos básicos, ya que se van a utilizar para todos los centros. Es decir, por ejemplo, la denominación, como le llamamos al material, pues no va a cambiar dependiendo del centro en el que estemos, o la unidad de medida base, sino que va a ser constante para ellos, o las dimensiones, por ejemplo, el peso o el volumen. Pero, sin embargo, vamos a tener algunos datos que van a ser específicos del centro en el que se vayan a utilizar. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un material que se va a utilizar en dos fábricas distintas. Pues sería posible para algunos casos y es necesario que pueda tener distintos valores, puesto que puede ser que se planifique de distinta forma en unos o en otros, o que se aprovisione de distinta forma. Por tanto, podemos tener datos que son específicos de centro. Luego veremos cómo se introduce esto en el sistema. Y por almacén incluso es posible que tengamos algunos datos que incluso dentro del mismo centro puedan ser distintos dependiendo del almacén. Por ejemplo, un material se puede gestionar de distinta forma si se gestiona en el almacén de materia prima o en un almacén gestionado con estanterías y que se gestione con WM. Pues en esos casos podemos tener distintos datos dependiendo del almacén en el que se va a gestionar, y esto se puede gestionar en el maestro de materiales. Datos maestros, bueno, el maestro de materiales es uno de los datos maestros más básicos, no necesita ningún otro dato maestro para ser creado, y es un dato maestro muy común al resto de departamentos, por lo cual siempre es bastante complejo el modo en el que se migra en primer lugar y cómo se mantiene posteriormente, puesto que necesita el input de distintos departamentos. Y algunos campos se deben mantener previamente en parametrización. Es decir, tenemos campos como pueden ser cantidades que se pueden gestionar directamente en el maestro de materiales, pero puede haber otros que necesitan ser previamente creados en configuración y que en el maestro de materiales lo que hacemos es escoger ese valor que queremos utilizar. Principales vistas, vamos a ver por encima las principales vistas que tenemos que están relacionadas con compras y aprovisionamiento. Por tanto, aquí estamos viendo un material, en este caso estamos entrando a modificarlo, que es un tipo de materia prima, y el código del material es WIL-RNA. Lo vemos aquí, lo vamos a ver en la cabecera de todas las vistas. Aquí estamos en la vista de compras, pero vemos que en la cabecera vamos a tener siempre el tipo de material, la denominación, la descripción del material, y en este caso tenemos el centro. Esto significa que algunos de los campos de esta vista van a ser dependientes del centro, y los que vamos a ver aquí, los valores que vamos a ver aquí, van a ser específicos para el centro 1710, para el centro llamado Plant 1 US. Esto a nivel de cabecera es lo que nos va a decir siempre para qué centro estamos autorizando los materiales. Y específicamente en esta vista de compra pues tenemos un cuadro con un frame con los datos generales, donde tenemos la unidad de medida base. Esta es importante, se va a definir en la vista de datos básicos, pero también la vamos a ver en las distintas vistas en las que se utiliza. Y es importante porque la unidad de medida base no se puede cambiar una vez que hayamos ya introducido stock, a no ser que vaciemos el stock y lo podamos hacer de nuevo. Pero es importante porque va a ser la mínima, la unidad de medida base más pequeña con la que podemos gestionar este material en almacén, puesto que es la unidad de medida con la que se va a guardar el stock en la base de datos. Aquí vemos que están unidades, pero podría ser, por ejemplo, si es un material que se gestiona en longitud, pues podría estar en metros, en centímetros, milímetros, etc. O incluso si está en unidades, pues se podría gestionar en cajas o en pallets, etc. Grupo de compras, aquí podemos asignar a un grupo de compras distintos materiales de forma que los tendremos agrupados
para posteriormente, pues ya sea para reporting, para informes, o ya sea para gestionarlo de distinta forma, o incluso para asignar a distintos compradores, pues puede ser útil. El estado de cada material. Es posible que mientras estemos creando un material no queremos que se pueda utilizar, por ejemplo, que se pueda utilizar en un pedido de compras, y por tanto le podemos poner un estatus bloqueado por creación, o puede ser que sea obsoleto y queremos bloquearlo para que no se pueda utilizar de la misma forma. Y podemos tener un estado que sea activo en el cual sí se puede utilizar normalmente. Un identificador de impuestos para señalar qué impuestos va a llevar este material. Grupo de portes con el que podemos agrupar distintos materiales que van a tener las mismas características y los mismos costes de portes. Gestión de lotes. Este campo es muy importante puesto que va a decir al sistema si vamos a gestionar con lotes este material. Es decir, si vamos a tener ciertas cantidades de este material que van a tener unas características predeterminadas o determinadas específicas de ellas. Esto es muy utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica, química. Por ejemplo, pues si queremos gestionar lo que son fechas de expiración o fechas en las cuales no es válido ese material, fechas de caducidad, o si queremos tener distintas características como densidad o etcétera, potencia, etcétera. Podemos ver aquí que podemos tener una unidad de medida de pedido. Esto es en aquellos casos en los que puede ser que en almacén, en stock, estamos guardando el material en kilogramos, pero podemos pedirlo en unidades o al revés. Grupo de artículos. Esto es importante puesto que nos va a permitir clasificar los artículos, ya sea para informes o para otros propósitos. Vamos a ver que para distintas funcionalidades vamos a tener distintas formas de agrupar artículos. En este caso o agrupar materiales. En este caso esto es principalmente para reportes, para informes. Válido, vamos a decir la fecha desde la cual es válido, susceptible de descuentos o de bonificación en especie, y si queremos que automáticamente al crear una solicitud de pedido nos cree el pedido de compras. Valores de compras. Podemos seleccionar una clave de valores de compras que deberá ser mantenida o creada en configuración, con la cual vamos a tener distintos días para las distintas reclamaciones y para las distintas tolerancias en los pedidos de compra. Y otros datos como pueden ser el tiempo de tratamiento de entrada de mercancía, que van a ser unos días que se van a añadir al tiempo de suministro para que no los tenga en cuenta todavía el MRP como disponible, y que pueden ser debidos a que cuando nos llegan materiales de un proveedor pues necesitamos realizar algunos controles de calidad o necesitamos realizar algunas acciones antes de dejarlo en el almacén para que esté disponible para su utilización. Podemos también seleccionar aquí si vamos a introducirlo directamente en stock de inspección o stock de calidad, si es una parte crítica o si está sujeto a libro de pedidos, etc. Tenemos distintos datos específicos de cómo se va a manejar este material relativos a las compras, relativos a la recepción de pedidos de compra en este caso. Comercio exterior o datos de importación, pues tenemos aquí ciertos datos que son específicos de comercio exterior y que vamos a asignar a cada material. El origen, donde vamos a poder seleccionar el origen de este material y la región de origen. Texto de pedidos de compras. Aquí podemos introducir en esta área un texto libre que luego posteriormente podemos utilizar en los pedidos de compra. Por ejemplo, si queremos introducir algunas indicaciones, algunas instrucciones a nuestros proveedores, pues podemos introducirlas aquí en el material de forma que se copie automáticamente cada vez que hagamos un pedido de compras para este material o que introduzcamos en una línea de pedido este material. Planificación de necesidades. Bueno, planificación de necesidades, primero decir que esta funcionalidad va a estar compartida con planificación de la producción, pero que especialmente para aprovisionamiento es importante que tengamos un conocimiento en todo lo que es la funcionalidad de compras y aprovisionamiento. Tenemos unos datos generales, vamos a verlo más por encima, pues tenemos la unidad de medida base que ya hemos visto,
el grupo de compras, es decir, aquí podemos introducir datos que ya hemos visto en la vista de compras. El estado, por ejemplo, también lo hemos visto ya en la vista de compras. Método de planificación de necesidades, esto es importante, puesto que con la característica de planificación de necesidades le vamos a decir al sistema cómo vamos a planificar este material. Si lo vamos a introducir dentro del MRP o si por el contrario va a tener una planificación por punto de pedido o por un método de pool, de forma que cuando baje de un determinado nivel, pues nos genera automáticamente solicitudes de pedido para pedírselo a nuestros proveedores. El tamaño de lote, esto es importante, puesto que va a definir cómo el MRP va a calcular las cantidades que va a provisionar. Si tenemos un cálculo de tamaño de lote exacto, como en este caso, como vemos, pues lo que va a hacer el sistema es que si necesitamos 131 unidades, por ejemplo, el MRP va a proponer exactamente 131. Mientras que podemos utilizar valores de redondeo, por ejemplo, en aquellos casos en los que compramos en cajas, que por ejemplo si pusiéramos 5, pues el sistema automáticamente actualizaría a cantidades múltiplos de 5. De la misma forma podemos tener un tamaño de lote mínimo si no queremos pedir menos de una cantidad a los proveedores, un tamaño de lote máximo si no queremos que sea máximo una cantidad, tamaño de lote fijo si queremos que siempre sea la misma cantidad a la que pedimos, etc. Nos da cierta flexibilidad e incluso dentro del tamaño de lote, del cálculo de tamaño de lote, tenemos otras posibilidades como tamaño de lote mensual, semanal, que nos agruparía distintas necesidades a un tamaño de lote semanal para hacer pedidos semanales o mensuales en el caso de que escogiéramos eso. Incluso podemos hacer que nos lo calcule dinámicamente pues con los perfiles de redondeo como podemos ver, o podemos utilizar rechazos de conjunto al mismo tiempo. Áreas de planificación de necesidades, normalmente por defecto el MRP, la planificación de necesidades, se va a realizar a nivel de centro, pero con las áreas de planificación de necesidades podemos tener distintas áreas con las cuales se realice independientemente, teniendo distintos segmentos dentro de nuestra lista de necesidades stock. Planificación de necesidades 2, donde introducimos parámetros de aprovisionamiento, como pueden ser la clase de aprovisionamiento. Cuando es F es aprovisionamiento externo, por tanto el MRP va a crear solicitudes de pedido, mientras que si es C creará solicitudes de creación de órdenes de fabricación, que serán órdenes previsionales, puesto que será para el caso en que lo fabricamos en nuestra fábrica. Aprovisionamientos especiales puede ser útil, por ejemplo, para su contratación o cuando queremos aprovisionarnos de otros centros de nuestra misma organización en lugar de proveedores externos. Y bueno, tenemos algunos otros datos más específicos de producción. Tenemos este que sí que es importante para aprovisionamiento externo, puesto que le va a decir al sistema por defecto en qué almacén vamos a recibir los materiales que compramos. Programación, pues más específico para producción, pero también vemos que tenemos aquí el plazo de entrega previsto, que nos va a decir, le va a decir al sistema cuánto vamos a tardar en recibir un producto que desde el momento en que hemos lanzado la orden de compra, el pedido de compra. Y por tanto esto se va a utilizar por el MRP para decirnos cuándo estará disponible para que lo podamos utilizar en las siguientes actividades de nuestro proceso productivo o para venderlo, para entregarlo a nuestros clientes. Cálculo de necesidades netas, en el caso de que queramos tener stocks de seguridad, puede ser pues introduciendo directamente el stock de seguridad aquí o con algunos cálculos dinámicos de los stocks de seguridad que necesitamos. Es decir, en aquellos casos en los que queremos tener un colchón de inventario para no quedarnos sin stock en nuestros procesos productivos o de venta. Planificación de necesidades 3, ya es simplemente para las necesidades de pronóstico, cómo se van a gestionar los grupos de estrategia. Esto se utilizará más para productos terminados y para productos fabricados. Verificación de disponibilidad, también para productos fabricados principalmente o productos que se van a entregar a clientes. Planificación de necesidades 4, vemos que esta es específica de almacén. Y aquí pues cómo se van a gestionar las necesidades secundarias, cómo se van a utilizar los materiales de reemplazo en aquellos casos en que vayamos a cambiar un material en una lista de materiales. Esto es más específico de planificación de la producción y fabricación repetitiva, pues más específico de fabricación.
Datos generales de centro de almacenamiento. Aquí vamos a ver que es una vista específica de almacén y donde tenemos algunos datos que son importantes, como pueden ser, otra vez si está sujeto a lote, aunque también lo podemos introducir en la vista de compras como hemos visto. En caso de que queramos tener una ubicación específica para este material, en caso de que queramos tener una unidad de medida que sea distinta a la unidad de medida base, una unidad de medida de salida de almacén, área de pico, condiciones de almacenaje, de temperatura, es decir, algunos datos más de cómo se va a almacenar este material. Aunque no es específico de compras o de aprovisionamiento, estas vistas normalmente son gestionadas por el consultor o por el personal de gestión de materiales. Datos de conservación, pues para aquellos casos en los que tenemos, como veíamos, lotes en los cuales tenemos fecha de caducidad, y algunos datos pues, de planificación avanzada y de segmentación. Y finalmente tenemos la vista de datos de centro y almacenamiento 2, donde tenemos algunos datos generales como pueden ser el peso, el volumen y algunos parámetros de centro, pues donde podemos definir si se permiten stocks negativos, si se va a utilizar este material con números de serie, es decir, si va a estar serializado, etcétera.